En los últimos vídeos hemos estado con el tema de la inversión y de momento no nos vamos a despegar de este tema. ¿Y hoy de qué toca hablar? Pues del backstage, podríamos llamarlo, de nuestras inversiones, de ese mercado de valores, de lo que hay por detrás de esos entresijos, de cuando nosotros decidimos tomar una decisión de inversión. Así que va a ser un vídeo muy interesante porque quizás vais a entender un poquito mejor lo que hay detrás de todo este mundo de la inversión. Va a ser un vídeo muy interesante y además tenéis cita de nuevo con vuestro economista de cabecera. Para comenzar vamos a conocer qué es el mercado de valores. Podríamos decir que es ese lugar en el que se pueden comprar y vender diferentes activos financieros como pueden ser las acciones y los bonos, y su función es muy importante, ya que imaginaros que vosotros fuerais los propietarios de una empresa, tuvierais acciones de cierta empresa y quisierais vender esas acciones. Si no existiera este mercado, tendrías que ir buscando otra persona que quisiera comprar esas acciones para vendérselas. A través de los mercados financieros, a través del mercado de valores, vosotros podéis directamente vender esas acciones a otra persona que esté interesado en ello. Esto favorece muchísimo a tener liquidez en el mercado y facilita muchísimo las transacciones, que si no fuera por el sistema que tenemos ahora mismo del mercado financiero, la verdad que ejecutar esas compras o esas ventas en el mercado sería muy pero que muy complicado. ¿Y cómo funciona este mercado? Pues es súper sencillo. Este mercado está formado por los compradores, por los vendedores y los intermediarios. Evidentemente los que quieren comprar son los que quieren adquirir la titularidad, ya sea de una acción o de un bono, por ejemplo, y los vendedores son los que quieren vender esas acciones o esos bonos. También se encontraría dentro de este entresijo los intermediarios, que son los que se encargarían de juntar a ese comprador y a ese vendedor. Otro punto que debemos tener en cuenta dentro de los mercados financieros y los mercados de valores es el precio. El precio es lo que indica el valor que tiene lo que estamos comprando o lo que estamos vendiendo. Como ya hemos explicado en anteriores vídeos, cuanto mayor es la demanda que se tiene de un activo, mayor será su precio, y cuanto mayor sea la oferta, es decir, cuanta más gente quiera vender ese activo, menor será su precio. Y seguramente muchos de vosotros diréis, ¿y esto ha sido así toda la vida, tal y como es ahora? Pues no, antiguamente era mucho más complicado. A lo mejor muchos de vosotros lo sabréis, pero hace 20 años, por ejemplo, si queríamos comprar o vender unas acciones, tendríamos que llamar a nuestro corredor de bolsa y decirle, quiero comprar unas acciones del Banco Santander o de Telefónica o de la acción que fuera. Hoy en día es todo muchísimo más sencillo. Podemos entrar a través de nuestro móvil, a través de nuestro ordenador con internet, entramos en la plataforma de nuestro broker o de nuestro banco y damos una orden de querer comprar, por ejemplo, unas acciones del Banco Santander a 4 euros para el día de hoy. Y evidentemente, cuando encuentra una contraparte que también está interesada en vender esa acción a 4 euros o lo quiere vender por debajo de ese precio, pues se cruzaría esa orden y nosotros pasaríamos a tener la titularidad de esas acciones del Banco Santander, por ejemplo, y la persona que las ha vendido pues dejaría de tener la titularidad. Por lo tanto, hoy en día es mucho más sencillo que antiguamente, y esto a la vez también conlleva muchísimos riesgos, porque si antes era una decisión que costaba mucho más tomarla, pues quizás nos pensábamos las cosas dos veces. Hoy en día es súper sencillo y os aseguro que en media hora podéis tener vuestra cuenta en muchos bancos y empezar a contratar acciones. Pero la parte más importante de este vídeo quizás sea definir la importancia que tiene este sistema financiero o este mercado de valores que tenemos ahora mismo, en el que se compran y se venden acciones. Hay que partir de la base de que esas acciones no nacen ahí de la nada, sino que las empresas emiten acciones y emiten bonos para financiarse. Esas acciones son las que luego acabarán comprando y vendiendo los inversores. Esto le permite a las empresas financiarse de forma más o menos sencilla, porque dentro de este mundo de emitir acciones y emitir bonos, solo cierto tipo de empresas de gran calibre pueden entrar en este mercado, y además esto permite también que muchas personas intenten obtener una rentabilidad con el paso del tiempo y quizás tengan bastante libertad en elegir un tipo de inversión o elegir otro tipo de inversión. Además, también la importancia que tiene el sistema financiero, el mercado de valores, es darnos una perspectiva de en qué situación económica nos encontramos. Es decir, si estamos viendo cómo los mercados se mantienen al alza, esto nos indica que quizás la economía va a continuar expandiéndose y creciendo. Mientras que cuando vemos que los mercados de valores ya empiezan a retroceder, los precios de las acciones empiezan a retroceder, también la valoración de las empresas es menor. Esto quizás nos puede indicar que la situación económica que veremos en un futuro
no sea demasiado buena. Y eso a la vez también nos puede ayudar a todos nosotros que queremos maximizar nuestras inversiones a saber tomar esas decisiones para reequilibrar nuestra cartera y se acabe adaptando a un entorno económico que sea más negativo o más positivo. Quizás cuando estamos viendo que la situación económica se va a deteriorar, pues quizás debemos ser más conservadores, tener más renta fija, quizás tener más liquidez, mientras cuando vemos que la economía se recupera, el precio de las acciones empieza a recuperarse y vemos cómo va creciendo ese mercado, quizás sea ese momento para ser un poquito más arriesgados y quizás apostar un poquito más por la renta variable o todos aquellos activos que dan una mayor rentabilidad y dejar de lado quizás la renta fija un poquito, no del todo, que sea lo que menos rentabilidad nos va a dar. Y por último, y como toque final al vídeo de hoy, debemos tener en cuenta que normalmente los mercados en los que solemos operar las personas de a pie son mercados regulados. Por ejemplo, en España, si compramos acciones, pues ese mercado estará regulado por la CNMV. ¿Esto qué significa? Pues que la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se va a encargar de revisar de que las acciones que está tomando dicha empresa son las adecuadas. Además, también les obligará a presentar los resultados cada cierto tiempo de forma pública y se supone que no podrán esconder ciertas cosas que puedan ser perjudiciales para los inversores. Y ahí estaría el trabajo, en el caso de España, de la CNMV. Sí que es verdad que se han escuchado bastantes casos de empresas que no decían la realidad y los resultados, como fue el caso de GoWest hace unos cuantos años, pero bueno, de forma general podríamos pensar que la supervisión y la transparencia en un principio podría llegar a funcionar dentro de las empresas en las que queramos invertir. Y también otro punto que debemos tener en cuenta a la hora de entrar en este mundo del mercado de valores, me gusta siempre recalcarlo muchísimo, es que debemos estar muy bien formados en cultura financiera, en inversión y en todos estos temas que van a hacer que luego el día de mañana tomemos buenas decisiones de inversión. ¿Por qué? Pues porque quizás nosotros entramos a este mundo pensando que es una auténtica maravilla, que bueno, que sí, con el paso de los años ganaremos dinero y nos pilla un crack en las bolsas brutal, ya acabamos perdiendo un 40 o un 50% de nuestras inversiones. Es algo totalmente normal y que debemos asumir en el momento que tomamos una decisión de compra o de venta. Pero si no conocemos ese mundo, si no nos hemos informado, si no nos hemos educado en todo este tema de la inversión, es probable que en ese momento no entendamos nada, salgamos corriendo, tomemos malas decisiones y al final no queramos volver a hablar de nuestra vida de la inversión.